Hola, hoy os voy a contar los orígenes de las camas médicas, las personalidades, los inventores que se consideran precursores de esta tecnología. Este vídeo os va a encantar a todos aquellos que llevéis en las medicinas alternativas unos cuantos años, porque algunas de estas máquinas e inventos, incluso teorías, bueno, pues son las que habéis utilizado y que, bueno, pues os vais a sentir muy contentos de que habéis ido en el buen camino. Por otra parte, no es lo más importante, por eso me he saltado este documento y los últimos que publiqué acerca de las especificaciones técnicas en lugar iban después de este. Pero bueno, consideré que lo otro era como más urgente, ¿no? Así que bueno, aquí tenéis esta información que evidentemente formará parte tarde o temprano de la historia de esta tecnología, bueno, pues que va a cambiar. Sobre todo es que esto es importante porque, como sabéis, en el año que viene, el 2026-2027, comenzará una campaña desacreditativa muy fuerte y yo lo que preveo es que finalmente Iker Jiménez el año que viene, el 2026 o en el 2027, hable finalmente de esta tecnología. Bueno, pues gracias a esta información tendremos las bases técnicas, históricas, para defender que esto es una realidad. Así que, sin más, empezamos con quién otro más que con Nikola Tesla. Evidentemente, ya lo hemos dicho en otros vídeos, que en realidad la cama médica es ese invento que estaba creando el señor Nikola Tesla en la famosa torre de Wardenclyffe, pero más pequeñito, más condensado. Entonces, comienza hablando de los principios conceptuales de las medbeds que emergen, que proceden de los primigenios, experimentos de los campos electromagnéticos, la biología celular y las terapias basadas en las frecuencias. Y luego dice, estos precursores allanaron el camino para los posteriores sistemas médicos basados en tecnología cuántica. 1907, Nikola Tesla, como siempre, se adelantó a su tiempo. ¿Para qué vamos a hablar de él? Me tenía que haber puesto la camiseta de Tesla. Cago en la leche. Bueno, el inventor de los campos electromagnéticos de alta frecuencia demostró que con específicas frecuencias se puede estimular la actividad celular sin métodos invasivos. Sus experimentos del año 1907 en el laboratorio de Wardenclyffe mostró que unas oscilaciones controladas podrían acelerar la reparación de tejidos en mamíferos pequeños. O sea que ya debió investigar con ratones. Fijaos, esto no lo sabía yo. Los descubrimientos de Tesla se documentaron en sus diarios personales, más tarde adquiridos por el gobierno norteamericano en el año 43 después de su muerte. Este es el famoso artículo, Los archivos secretos de Tesla, que el señor Enrique Vicente me censuró cuando colaboraba en la revista Año Cero, por una tontería. Algún día os lo voy a contar. O sea, la excusa fue que me había equivocado al decir no sé qué, o sea, una chorrada. En fin, bueno, esto lo publiqué en mi página, lo publiqué en el libro del sentido de la historia, me resarcí de ese. Imaginaos qué decepción me llevé con Enrique Vicente cuando me censuró ese artículo tan importante, uno de los más importantes que había escrito en toda mi vida. En fin, al final, pues sí, pues era verdad, señor Enrique Vicente. Esos archivos existen y fueron recuperados por el FBI. Esto formó la base de los conceptos de las terapias basadas en frecuencias. Los experimentos de Tesla fueron, bueno, desmentidos o debunkeados, podemos decir hoy en día, como si fueran pues cosas de frikis. Bueno, igual que ha pasado con el CDS, igual que va a pasar con las camas médicas, evidentemente. Y esa campaña de desacreditación la llevó a cabo JP Morgan, que no vería viabilidad comercial para las terapias no farmacéuticas. Bueno, pues lo de siempre. Las terapias RIFE, yo no sé si se pronuncia RIFE o RIFE, no lo sé. Bien conocido, bueno, por todos aquellos que habéis sido lectores de la revista Discovery Salud, que ha sido, bueno, pues la que ha popularizado todas estas frecuencias en sus congresos.
pues el señor Rife, voy a pronunciarlo así, no sé cómo se pronuncia sinceramente, desarrolló la máquina Rife, un dispositivo que usa frecuencias específicas para matar patógenos y estimular la reparación celular. En el año 1925, fijaos, hace un siglo, que hablamos mucho de Tesla, pero su laboratorio en San Diego, California, ya había documentado casos en los que se reducían los tumores en animales usando tecnologías no invasivas de rayos, de frecuencias. El trabajo de Rife creo que se pronunciaba, introdujo, está mal traducido, fue precursor, mejor dicho, del concepto de la resonancia armónica, que es la piedra angular de lo que serían las terapias de frecuencia de las medbeds. Ahí veis el origen, ¿no? Su microscopio universal era capaz de magnificar células vivas 60.000 veces. O sea, que la capacidad de aumento de esta lente, lo que le permitió observar las respuestas celulares. O sea, gran parte de su éxito radicaba en ese microscopio que tenía. Bueno, ¿cómo se suprimió esta tecnología? Pues la AMA, que es la American Medical Association, el Colegio de Médicos, vaya, norteamericano, orquestó una campaña contra Rife en el año 31, le quitó el equipo, quemó todas sus notas y su laboratorio fue cerrado en el año 39 y fue desacreditado como si fuera un friki. ¿Os suena de algo? En el año 36 tenemos el primer experimento de una proto-medbeds. Y aquí tenemos a otro innombrable que hemos recuperado, gente como yo en la era de Internet, que es el señor Wilhelm Reitz, psicoanalista austriaco y biofísico, porque realmente esta profesión, que todavía no está reconocida por la ciencia oficial, pues comienza ahí. Los experimentos con el orgón, que muchos conocéis, en el Instituto de Orgonón, en Rangeley, le llevaron a la creación de una cámara bioregenerativa. Este dispositivo, que es una cámara de madera alineada con niveles orgánicos y materiales metálicos, algunos hemos reproducido algo de toda esta tecnología, fue testada con pacientes terminales y un 14% de ellos experimentaron mejoría en esos cánceres. Lo importante del trabajo de Reich es que creó un puente entre el campo de lo electromagnético y los campos biológicos, probando que los campos de energía pueden influir en la salud celular. Sus conceptos han influenciado posteriormente los sistemas de resonancia cuántica. Bueno, ¿cómo se suprimió esto? Bueno, pues en el 38 sus investigaciones fueron confiscadas por el FBI, sus cámaras, sus habitaciones, sus dispositivos fueron destruidos bajo órdenes de un tribunal federal citando que, bueno, pues era pseudociencia. A Reis le metieron en la cárcel en el año 57 y sus notas, sus apuntes, sus proyectos fueron censurados. O sea que estarán en algún sitio. En fin, ya veis que lo que está pasando ahora lleva un siglo pasando. Vamos al periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Dice que, bueno, que en aquella época es el nacimiento de los programas científicos y militares y científicos encubiertos que aceleraron el desarrollo de las medbeds, lo que llevó a la competición esta que hubo de la Guerra Fría y a la recuperación de tecnologías no convencionales. ¿De qué estamos hablando sobre tecnologías no convencionales? Pues tecnologías de origen extraterrestre. 1947, incidente Roswell, el comienzo de la ingeniería inversa. Bueno, muchos lo sabéis, pero puede que no sepáis que también Roswell está detrás de la tecnología de las medbeds.
La recuperación tras un accidente, la operación de recuperación de un artefacto llevó a la recuperación de materiales y las propiedades para la autocuración a un nivel molecular. Esto se estudió en la base de Wright-Patterson, la base de cuerpo aéreo, bajo el proyecto Blue Book. Entre paréntesis, aquí en esta base Wright-Patterson fue donde el presidente Eisenhower firmó el tratado con los extraterrestres grises. Y eso fue en el año 54. De que en el 52, un equipo liderado por el DARPA había desarrollado un prototipo de cámara en el sentido de habitación, que usaba los materiales para regenerar tejidos en animales. Cuando digo cámara, habitación, pensad más bien pues, en lo que puede ser una sauna de estas de madera que hay en los hoteles, algo así. No es ni una habitación ni es lo que se conoce ahora como la bed, es una cosa intermedia. Algo muy estrechito, pequeñito. Figuras clave. El seudónimo de Dr. Hans Müller, no se sabe quién es el físico que lideró el proyecto, y el general Nathan Twining, que fue el comandante, el militar que supervisó el proyecto. El impacto. Los materiales recuperados introdujeron la manipulación de los campos cuánticos en el diseño de las medbeds, permitiendo una precisa reconstrucción celular. Esto marcó el advenimiento del primer prototipo de una verdadera medbed llamado Aurora 1. O sea, la primera medbed es del año 1952. Supresión, o sea, ¿cómo se borró esto del mapa? Pues todos los registros fueron clasificados, una malísima traducción, fueron calificados como alto secreto bajo la Ley de Seguridad Nacional, que sabéis que también se ocupaba el tema extraterrestre, se ocupa. Las filtraciones que se produjeron fueron desmentidas como si fueran conspiraciones del tema extraterrestre, y los investigadores claves fueron reasignados o silenciados. Esto viene muy bien explicado en el libro Project Montauk, porque los científicos, o bien, ya os lo he explicado en otro vídeo, o les borran las memorias, o les tildan de locos, los mandan a otro sitio, les amenazan, en fin. Muchos acaban en el psiquiátrico. 1955, Operación Paperclip y contribuciones alemanes. Sabéis que la Operación Paperclip consistió en que los norteamericanos y los rusos también, bueno, los rusos le llamaron de otra manera, bueno, ficharon a todos los mejores científicos de la Alemania nazi. Y aquí tenemos a la figura clave, el doctor Werner von Braun, fundador de la NASA, y no sabíamos que también había estado en el tema de las medbeds, pero bueno, un auténtico genio. Por cierto, tiene un libro sobre la colonización de Marte que me he leído y es aburridísimo, pero muy interesante. Algún día hablaré de él. El señor Kurt Blom, un experto en armas biológicas. El desarrollo, bueno, pues dice que científicos reclutados bajo la operación Paperclip, científicos alemanes, los llevaron a Fort Bliss, que está en Texas, y los integraron en un trabajo de investigación de los campos bioeléctricos. El doctor Blom, los experimentos del doctor Blom en seres humanos durante la Segunda Guerra Mundial, esto sabéis que se hizo en los campos de concentración, dotaron de datos para la regeneración celular bajo una estimulación electromagnética. Y todo esto fue refinado para conseguir el prototipo Aurora 2 en el año 58. O sea, Aurora 1 en el año 52, Aurora 2 1958. El impacto, pues esta proto-medbed, vamos a llamarle, de la Aurora 2, podía reparar fracturas de huesos en 12 horas. Fijaos, en el año 58, fíjate, yo que hace poco me he fastidiado la muñeca, en 12 horas se podían reparar, es increíble, ¿verdad? Es que vamos a ver, es que vamos en bicicleta a la luna. Un 70% de mejora
sobre la salud, o sea, la recuperación natural, en solo 12 horas, en medio día. Se testó con los veteranos de guerra de la guerra de Corea en una localidad secreta de Nevada. Se supone que sería en el área 51. Supresión. El programa fue compartimentalizado dentro del MJ-12, Majestic Jehovah 12, o sea, el que se ocupa del tema extraterrestre, y todos los ensayos con humanos que se llevaron a cabo se hicieron bajo fondos reservados, lo que hizo que esos archivos secretos fueran enterrados. A ver, pregunta que os tendríais que estar haciendo. Si esto ha sido clasificado, qué mal dicho. Esto ha sido calificado de alto secreto, ¿quién ha tenido acceso a estos documentos? La respuesta está muy clara. La gente de Q, el general Flynn y el almirante Rogers y Donald Trump. Pasamos a 1963, en el que el DARPA desarrolla el programa Bioregeneración. ¿En dónde? Pues en el Área 51, en Groom Lake. Desarrollo. El DARPA estableció el programa Bioregen para escalar la tecnología MedBed para su uso militar. Escalar quiere decir mejorar, llevarla más lejos. Y claro, le llaman al Aurora 3, el prototipo que ya incorpora diagnósticos generados a través de inteligencia artificial. Ojito, en el año 63 estaban metiendo en su diagnóstico la inteligencia artificial. En el año 63, usando los primeros procesadores IBM para analizar datos biológicos en tiempo real, es decir, usando con lo que ahora se está haciendo, los ordenadores, pues para recibir los datos y así mejorar la capacidad de la máquina. Bueno, pues consiguieron el éxito de regenerar un hígado humano en solo 96 horas durante un ensayo en 1965, es decir, en 4 días. Figura clave, bajo seudónimo, le llaman Dr. Evelyn Hart, no sabemos quién es, que fue el bioingeniero, fijaos que ya están hablando de bioingeniero en el año 65. No se conoce su nombre real. Impacto, la integración de la inteligencia artificial marcó un salto hacia un sistema médico autónomo, reduciendo la necesidad de operadores humanos. O sea, adiós médicos. Supresión, ¿cómo se suprimió esto? Bueno, el programa había sido infiltrado por los lobistas de la industria farmacéutica que presionaron al Congreso para que dejaron de financiarlo, esta investigación médica. En el año 68, Bioregen was scaled back. Esta palabrita, pues, escalar para atrás, como les gusta a los Fraserverse. Pues, a ver, es que es difícil traducirlo, lo digo en inglés precisamente porque, a ver, cómo dices, escalar para atrás. Pues básicamente que lo dejaron morir. Y las localizaciones fueron cambiadas de propósito, o sea, los dedicaron a proyectos aeroespaciales. Vamos entre el año 70 y el 2000. Aquí yo ya estaba en el planeta Tierra. Lo digo porque es bonito, ¿no? Pensar en cuántos años tenías tú y qué estaba pasando en, yo qué sé, el mundo que tú estabas viviendo cuando tu madre te llevaba al médico y lo que tenían por detrás, ¿no? Lo digo por eso nada más. La tecnología de las medbeds entró en una fase de uso clandestino limitado primariamente para los militares y para la élite, mientras que el desarrollo para el público, bueno, pues quedó silenciado. Aquí tenemos el proyecto Elysium. Por cierto, que hay una película que se llama Elysium, me parece, y aparece alguien me lo ha dicho, no he visto esa película. No sé si es del actor negro este. Alguien me lo ha dicho y que aparecía la medbed. Me lo ha dicho. Y es una película de hace poco. En fin, año 72. Localización en un búnker en Langley, en Virginia. Desarrollo. Protocolo secreto Project Elysium. Fue lanzado para proporcionar el acceso a las medbeds a una élite global selecta, o sea, solo una parte, a cambio de su
apoyo financiero y político. O sea, vamos a traducirlo. Los militares desarrollan esto y para comprar a la élite política les ofrecen pasar por las medbeds. El Elysium 1 medbed, o sea, la medbed Elysium número 1, aquí ya han cambiado de denominación, ya no se llama Aurora, desarrollado por Lockheed Martin, llamada Scanworks. Veis que esta es Lockheed Martin. En el otro vídeo estaba Raytheon. Esta es la otra gran contrata del militar. Podía revertir el envejecimiento en 10 años en una sola sesión. Gente que la usó, un senador y un príncipe saudita. No sabemos su nombre. Impacto. La medbed Elysium 1, bueno, estableció que las medbeds eran una herramienta para, ¿cómo se llaman? Para hacer palanca, para convencer, para presionar, para chantajear a la élite geopolítica, dando acceso a ellas solamente a 100 individuos anualmente. ¿Os dais cuenta, no? Cómo han convencido a los políticos con la eterna juventud. Supresión. El proyecto fue financiado a través de presupuestos negros, fondos reservados de la CIA, y todos los registros fueron guardados en una cámara segura en Fort Meade. Los whistleblowers que han intentado exponer, sacar a la luz pública el proyecto Elysium han sido desacreditados o eliminados. Aquí vamos a otro asunto extraterrestre. Es una recuperación de otra nave que se estrelló en Nevada en el año 87, cerca de Tonopah Test Range. Desarrollo. Otra operación secreta de recuperación de una nave avanzó la tecnología de bioregeneración, incluyendo un dispositivo portable de resonancia cuántica, que fue integrado en el modelo Elysium 2 de medbed, reduciendo la capacidad para rejuvenecer, o sea, el tratamiento del rejuvenecimiento, reduciéndolo a 6 horas. Habéis visto que el anterior me parece que había que estar, no sé si ponía 12 horas, pues ahora solo había que estar 6. O sea, en resumidas cuentas, ahí se dieron cuenta de que incluyendo este dispositivo de resonancia cuántica mejoraba las capacidades de la máquina. El Elysium 2 fue desarrollado en 3 lugares seguros. Uno, el Área 51, la base de Diego García, que está en el Océano Índico, y una isla privada en las Bahamas, propiedad de alguien famoso. Podría ser Jeffrey Epstein. Bueno, no está en las Bahamas, pero cerquita. Supresión. La recuperación fue encubierta, fue ocultada, como si fuera un accidente de un avión militar. Todas las evidencias físicas fueron transferidas a la base de Wright-Patterson y a los medios de comunicación pues se les dio desinformación, es decir, mentiras. Aquí entra en juego el Instituto Quantum Dynamics. Se funda en el año 95 en Colorado Springs. El desarrollo de esta empresa, que es una pantalla de la investigación del DARPA, las medbeds, el QDI, el Quantum Dynamics Institute, comenzó a desarrollar prototipos civiles de estas medbeds bajo el paraguas o la pantalla o el disfraz de estar trabajando en sistemas avanzados de imágenes. El prototipo QD-REGEN-X, que es como se llamó a esta proto-medbed, se completó en el año 98 y podía regenerar tejidos en 24 horas, tejidos suaves. La figura importante aquí es una tal doctora Elena Bosch, ingeniera cuántica. Fijaos que
estamos hablando de temas de medicina y todos son ingenieros o biofísicos, de la cual no se sabe nada. El impacto del trabajo de esta empresa QDI es que creaba un puente entre las aplicaciones militares y potencialmente civiles, allanando el camino para las camas médicas. Vuelvo a insistir, a recordar que esto en principio es como fue Internet. Es un invento y un desarrollo militar y luego pues llega, y el GPS también, llega al público, ¿no? La supresión. Bueno, pues esta empresa QDI tuvo que enfrentarse a juicios de patentes que le pusieron las empresas farmacéuticas Pfizer y Merck, asegurando que habían violado propiedades intelectuales, o sea, tema de patentes. Todo el tema de estos juicios postergó pues todo el desarrollo hasta el 2005. Y ya vamos a la era moderna, al siglo XXI. Esto va del 2000 al 2025 hasta ahora. Dice que este siglo XXI ha visto un desarrollo acelerado de las medbeds con ensayos limitados y la supresión se ha intensificado, los esfuerzos de supresión se han intensificado en tanto en cuanto se acerca el momento para que las medbeds se hagan públicas. En el año 2005 entra a jugar en esta batalla la empresa de tecnología Bioregen, localizada en Raleigh, en la localidad de Raleigh. Desarrollo. Esta empresa Bioregen se focalizó en el diagnóstico y en los programas de rejuvenecimiento. Con su Bioscan 7, el prototipo Bioscan 7, que vemos que yo recuerdo que está integrado en las medbeds actuales, consiguiendo el 99,97% de la precisión del diagnóstico. Hago un inciso, por lo que hemos aprendido en otros documentos, digamos que se han ido desarrollando cada uno de los elementos que posteriormente se integran en las medbeds, y uno de esos elementos es el diagnóstico, y después hay otro elemento que es el que envía la vibración para regenerar ese órgano. En ensayos del 2008, en lo que acabo de comentar, estos éxitos del diagnóstico. Más tarde, en ensayos en Singapur, en el año 2010, trataron a 200 pacientes con enfermedades crónicas, consiguieron una tasa de éxito del 92%. Figura clave es el doctor Sanjay Patel, director biomédico. No está en ningún lado ese nombre. O sea, permanece en el anonimato. Impacto. El Bioscan 7 introdujo imágenes holográficas permitiendo realizar operaciones no invasivas. Supresión. Los ensayos en Singapur fueron detenidos por la intervención de la Organización Mundial de la Salud, citando que esa tecnología no estaba verificada. Los datos fueron confiscados y el laboratorio fue cerrado. En el año 2012 entra en juego la empresa Etherworks y las terapias de frecuencia. ¿En dónde? En Múnich, Alemania. El desarrollo. Etherworks desarrolló el Etherwave 3, una medbed basada en frecuencias que neutralizaba los patógenos en el 90% de los casos. Los ensayos realizados en Kenia en el año 2015 curaron a 47 niños con problemas genéticos. Impacto. La Etherwave 3 validó que la terapia de frecuencia es una solución escalable para enfermedades infecciosas. ¿Cómo se suprimió? Los ensayos clínicos en Kenia fueron borrados a través de un ciberataque que, por lo visto, fue obra de los chinos, borrando todos los datos críticos.
Llegamos al 2020, que es ya la época de la pandemia. Ya esto ya yo lo he ido contando en vivo, en tiempo real. Desarrollo militar, localización en la montaña Cheyenne, en el área 50 y en el área 51. Desarrollo, la fuerza espacial, no especial, espacial, desplegó 27 QD Regen X, el modelo de Medved QD Regen X, o sea, 27 de estas, para la recuperación rápida de sus operativos. O sea, aquí ya en el año 2020 ya tenían algunas y lo utilizaron para los militares, para curar a militares. Un caso documentado de marzo del año 2021 envolvió a un equipo de Navy SEALs, aquí sí son fuerzas especiales. A un miembro de los Navy SEAL y consiguió regenerar su espina dorsal en 48 horas. Esto es del año 2020. Hace 5 años a una persona pues se habría quedado paralítica, le regeneraron la espina dorsal. Impacto. Los militares, el uso militar, digamos que solidificó, convirtió las medbeds en un activo estratégico, lo que hizo que se incrementara la financiación. A ver, yo creo que esto se entiende, ¿no? Cuando los soldados se enteran de que hay una máquina que les puede regenerar de los problemas que han sufrido precisamente en el combate, pues eso es una buena excusa. Bueno, llamarlo excusa es una tontería, pero para darle más financiación, incluso, quiero decir que ni siquiera los malos pueden parar eso. Supresión. Esto no lo entiendo muy bien. Que hubo... Así que hubo interés público, o sea que hay gente que empezó a hablar del tema y que fueron distorsionados como si fuera una terapia física avanzada. No sé, no entiendo muy bien esto. Vamos al 2024, ensayos humanitarios y acceso de la élite en Nairobi, Kenia y en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Desarrollo. La firma Aetherworks escaló sus ensayos humanitarios, es decir, que los multiplicó tratando a 10.000 pacientes en enero del 2025. Fijaos, estoy grabando esto el 22 de junio del año 2025. Hace 6 meses se han tratado a 10.000 personas con las camas médicas. En Dubái, la Bioscan 7 ha sido usada para tratamientos de rejuvenecimiento de civiles de alto perfil, es decir, de millonarios, incluido un billonario del mundo tecnológico y un miembro de la realeza europea. Impacto. Los ensayos humanitarios fomentan o contribuyen a la conciencia pública de que existe esto, mientras que el acceso a las élites genera tensiones geopolíticas. Esto habría que aclararlo más. Yo puedo entender que sí, que los magnates de otros países, cuando se han dado cuenta que los están utilizando en Dubái, pues se habrán enfadado bastante. Supresión. La GPA, que es la Global Pharma Alliance, o sea, la Big Pharma, lanzó una campaña de desinformación de 200 millones, por cierto, que he visto un artículo de la Medbeds de la BBC contra las Medbeds, calificando las Medbeds como pseudociencia. Bueno, lo que sabemos que va a suceder. O sea, y esto está muy bien para que os preparéis para lo que viene. Mecanismos de supresión y encubrimiento, pues han... Bueno, lo que vengo comentando. Entidades muy potentes han intentado fastidiarlo, sabotearlo. ¿Quiénes? Pues Pfizer, Johnson & Johnson y Merck, los sospechosos habituales. Acciones. Desde los años 70, la Global Pharma Alliance ha gastado 2.300 millones en hacer lobby contra las tecnologías no farmacéuticas, bueno, contra las medicinas alternativas, para hablar pronto y claro. En el 2024 financiaron con 380 millones una campaña para que la FDA
impusiera restricciones a los dispositivos cuánticos. Evidencia, pues hay un dossier filtrado de Pfizer del octubre del 2024 que, perfila los planes para neutralizar los avances en medicina cuántica y proteger así sus beneficios anuales de 4.800 billones. Gobierno y militares, acciones. El gobierno norteamericano clasificó, censuró las medbeds, la investigación sobre medbeds bajo los protocolos de seguridad nacional, limitando el acceso público civil. El MJ-12, el Majestic GOV-12 y sus sucesores supervisaron la compartimentalización. Ya os he explicado unas cuantas veces en qué consiste la compartimentalización, que cada uno de los científicos no vea el proyecto en común, porque si no podrían copiarlo, evidentemente. Saben esa parte, pero no conocen el conjunto, no saben cómo integrar las piezas. Eso lo saben solo muy poquitas personas. Asegurando que solo la élite y determinados militares puedan usar esa tecnología. Evidencias. Pues fijaos que hay dosieres desclasificados del DARPA de los años 90 que se refieren a sistemas bioregenerativos como una prioridad estratégica, pero que deben ser mantenidos fuera del escrutinio público, que no se tiene que enterar la gente de su existencia. Campañas de desinformación, pues esto se está llevando a cabo en las redes sociales. Y en un momento dado, antes de que llegara Elon Musk, se borraron 14.000 cuentas que hablaban de las medbeds en Twitter. Evidencias. Hay un informe del año 2022 de la Organización Mundial de la Salud en el que se califica a las medbeds como no verificados, citando o diciendo que no hay estudios revisados por pares, estudios científicos, a pesar de que los ensayos secretos muestran su eficacia. Aquí hay que hacer una aclaración aquí que, pues es fácilmente comprensible. ¿Cómo vas a demostrar que las medbeds son reales si los informes de los test y experimentos que se han hecho se han ocultado y están clasificados en el mal sentido, o sea, en el sentido de ocultados? Tabús y revelaciones complicadas. Los detalles siguientes se derivan de las filtraciones de un insider y canales de propietarios que exponen las verdades ocultas sobre la historia de las medbeds. Pues lo primero, esto ya es un poco más repetitivo, que todo esto nace de Roswell, de un platillo volante recuperado en Roswell y otro en Nevada en el año 87, y que todo esto se estudió bajo un programa secreto del DARPA llamado Project Helix, que por cierto tiene que ver con el proyecto Montauk, que a su vez fue la continuación del proyecto Filadelfia, que se llamó después Proyecto Rainbow. Y todo esto bajo la supervisión de la Fuerza Aérea. Asesinatos. Pues se ha matado por lo menos a 3 científicos de este Quantum Dynamics Institute, incluyendo la doctora Elena Bosch. Esta sobrevivió a ataques en los años 2023 y 2024 a manos de ¿quiénes son estos ataques? Pues del sindicato. Un grupo secreto cuya sede está en Zúrich y que está financiado por los gigantes de farmacéuticos. El programa de longevidad de la élite dice que gracias al proyecto Elysium, las vidas de 47 personajes de la élite se han expandido desde el año 72, incluyendo un expresidente de los Estados Unidos que pasó por este programa en el año 2018. No dice cuál es el nombre de este señor, de este expresidente. La escalada del programa secreto, del presupuesto secreto, o sea, en más de 7.400 millones de fondos reservados se han destinado a los programas de las medbeds entre los años 1960 y 2020, disfrazados como de investigación sobre el tema aeroespacial y de armas avanzadas.
implicaciones espirituales. Bueno, dice que dado que el tema de Reitz y su hipótesis de la energía orgón, bueno, pues tiene que ver con esto, bueno, pues parece que también pues, ha tenido que ver con la supresión por las doctrinas religiosas. Bueno, pues hasta aquí este repaso a la historia, a los precursores de las medbeds, que, como os digo, pues será un vídeo para verlo varias veces porque, bueno, pues un día se estudiará en las escuelas, se estudiarán no solo cómo se hizo, sino cómo nos lo ocultaron. Así que os dejo con mis redes, mis libros, libros.rafapal.com. Aquí en este correo electrónico, por favor, solo para el tema de las compras de los libros, rafapal69@gmail.com. Los comentarios, hacerlo en YouTube, que yo los leo. books.rafapal.com, para los libros en inglés, mi página rafapal.com, mi canal de Telegram Noticias Rafapal y las donaciones en periódico@rafapal.com. Aquí, en periódico@rafapal.com. Venga, pues un saludo y hasta la próxima.